al tema que nos compete en esta noche, esta tarde, depende de donde estemos. Nosotros como iglesia sabemos que tenemos que estar en función no solamente de lo que pasa en lo interno, sino por supuesto en lo externo. Tenemos un llamado a evangelizar. Tenemos la gran comisión donde el Señor nos ha ordenado que su evangelio su mensaje tiene que compartirse y extenderse a toda criatura. Recordamos este texto que dice, ¿cómo van a creer aquellos a los cuales no se les predica? Es nuestro deber, es nuestra obligación. Y cuando hablábamos con Pablo acerca de todo este tema, que es un poquito la plantación de las iglesias haciendo ida hacia atrás, yo pensaba y decía, bueno, ¿cuánto yo sé acerca de la primera iglesia? ¿Cuántos datos tengo acerca de la iglesia primitiva? ¿Cómo fue realmente el corazón de aquellas personas que decidieron poner su vida al servicio del Evangelio? Quizás sin tener tantos datos como nosotros, quizás sin tener tantas herramientas y recursos como nosotros, pero con algo que creo que los hacía diferentes, que es el estar muy próximos a los acontecimientos históricos. Si yo les pregunto, ¿en qué año muere el Señor Jesús? Seguramente me podrán responder, ¿no? Año 33. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿en qué año murió el primer mártir, Esteban? ¿Podríamos situarlo cerquita, en el 33, el 34, el 35? ¿Qué me dirían, por ejemplo? Yo les Hola, Arlo. Salude. Salud, hermano. Si podés mutearte, te agradezco, así no hay interferencia. ¿Sí? Gracias, hermano. Gracias. Entonces, recapitulando un poco, tenemos diferentes hechos históricos en la palabra de Dios, pero no muchas veces le ponemos fecha. ¿Qué quiero decir con esto? No importa el hecho de poner un numerito si no entendemos el porqué de lo que está pasando, pero, y yo soy un poco fanático de los datos y los años, es importante porque nos ayuda a entender los textos desde otra panorámica, ¿vale? Entonces, vamos a ir un segundo a Hechos de los Apóstoles capítulo 2. ¿Sí? Lo que vamos a intentar tratar en esta noche no es tanto la plantación de iglesias como tal, ¿sí? O la plantación de iglesias desde el punto de vista de Antioquía, como teníamos más originalmente, sino un panorama un poquito más general. Y vamos a ir entrando poco a poco en los detalles. ¿Sí? ¿Por qué digo que vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2? Porque es un texto clave para poder entender muchas de las cosas que tenemos a continuación. ¿Sí? La venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, un acontecimiento trascendental en la historia de la iglesia primitiva. ¿Sí? Voy a leer un poquito a partir del versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Sí? Vamos a ir comprendiendo diferentes características de la iglesia. Luqui, disculpa, ¿cuál es la cita? Hechos capítulo 2. ¿Sí? Para que tengan en cuenta, vamos a estar basándonos mucho en el libro de Hechos. ¿Sí? Hechos capítulo 2. Vuelvo a repetir. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Es decir, tenemos el acontecimiento de el hecho de Pentecostés, el día de Pentecostés. La gente recibe el Espíritu Santo, algo que no había sucedido. Teníamos la muerte del Señor Jesucristo en este año 33, y acto seguido tenemos este episodio, que creo que conocemos todos muy bien. Vamos a avanzar un poquito más. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Defensa y muerte de Esteban. Defensa y muerte de Esteban. ¿Alguien se aventura, sin mirar demasiado? No importa si nos equivocamos. ¿Alguien se aventura a decirme en qué año muere Esteban? A ver, digo por decir, entre el 45 y 50. 45 y 50. No, imposible, Mati. Porque Jesús muere en el 33 y tiene que haber pasado un poquito de tiempo, pero no sabemos de momento cuánto, pero es bastante remoto. Entre 45 y no sé cuánto dijiste, no recuerdo. Pero no es esa fecha.
Imposible. No. ¿Me pasé o es antes? Gracias. Es antes, es antes, es antes. ¿Alguien más? Gracias, Mati, gracias. Esa es la actitud que me gusta. Bueno, vamos a leer un poquito, vamos a leer un poquito. El sumo sacerdote, estábamos en Hechos 7, ¿eh? El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él le dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. De allí muerto su padre. Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y le dijo Dios así, perdón, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y sigue, esto lo conocemos. Esteban empieza a hacer una recapitulación de casi toda la historia, ¿sí? Desde los tiempos de Abraham. ¿Sí? Termina dando todo ese discurso y vemos que finalmente se llega al martirio de Esteban. Vamos un poquito más adelante. Hechos capítulo 9. Tenemos la conversión de Saulo. Simplemente este texto que conocemos. Versículo número 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Mm? Tenemos este relato metido en el medio. ¿Saben qué? Todo esto sucede en ese tiempo, en el año 33, a lo sumo año 34. Ya veremos el porqué en base a cómo vamos a ir avanzando los relatos y los datos que se van ajustando. Y esto me hace pensar en lo siguiente. Cuando el Señor Jesús asciende, bueno, un poquito más atrás, muere, es resucitado y asciende a los cielos, deja la gran comisión, deja también la promesa del Consolador, el Espíritu Santo, y la iglesia empieza a moverse. No tendría mucho sentido, olvidando un poquito de la fecha en especial, pero no tendría mucho sentido que el Señor Jesucristo les dijera, hacer discípulos. Y los discípulos, bueno, nos vamos a preparar y salimos 5 o 6 años más tarde. No, tenían todo lo recibido fresco, tenían a la persona del Señor Jesús que les había enseñado todo, habían visto con sus propios ojos lo que había pasado con su maestro, y tenían en su corazón ahora la persona de la tercera de la Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo estaba con ellos. Cuando pasa lo de Saulo, la conversión de Saulo, digo que es año 33 por fechas que veremos, esto me hace pensar de que, y como mucha gente también opina, que él era parte del miembro era parte del Sanedrín, era uno de los miembros. Es decir, si Pablo había visto todo lo que había acontecido con el Señor Jesucristo, si Pablo incluso, no lo sabemos porque la Biblia no lo revela y no tenemos otras fuentes, pero si Pablo quizás puso su granito de arena para conspirar contra el Señor, para poner ahí su voto en el asesinato, tiene mucho más peso para mí saber que casi meses después el Señor lo va a buscar, porque Él está dispuesto a seguir matando cristianos. A veces tenemos este concepto como que Pablo va a matar cristianos y pasó mucho tiempo. No, pasan meses, solamente pasan meses, y esto me habla de la rapidez de Dios moviéndose. A Dios no le interesaba que la iglesia empezara a funcionar 5 años más tarde. Dios quería asegurarse que todo lo que había pasado tenía una razón de ser, y que el Señor no solamente iba a estar sentado tranquilamente en los cielos al lado del Padre, sino que iba a estar intercediendo por aquellos que son suyos. Nos acordamos de Juan 17, por ejemplo, que a veces lo traemos acá al grupo, esa oración de tipo sacerdotal que hace Jesús, perdón. Señor, no te pido que los apartes del mundo, te pido que los cuides, que los protejas. Bueno, también tenemos acá una muestra de cómo el Señor iba a proteger a su iglesia apenas Él había ascendido de los cielos. Y creo que a medida que vamos avanzando en el tiempo, todo esto empieza a cobrar más sentido. ¿Sí? Vamos un poquito más adelante. ¿Alguien quiere decir algo de momento? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo?
¿Sigo adelante? Ok. Vamos un poquito más adelante en el versículo 20 de este capítulo 9 de Hechos. Voy a leer del versículo 20 al versículo 25. Vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la cronología de los acontecimientos, ¿sí? En la vida del apóstol Pablo. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Si yo leo simplemente este pasaje del 20 al 25, digo, bueno, el Señor toca la vida de Pablo, que se llamaba Saulo, pero ¿cuánto de misticismo a veces cobra este tipo de cosas? ¿Por qué digo esto? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, versículo 20. Que el Señor lo tocó en Damasco y ya estaba predicando el Evangelio. ¿Cómo va esto? Vemos que la estadía de Pablo en Damasco dura 3 años. Estamos en la región de Arabia, y te pido, Pablo, que porfa me pongas ahí en el mapa. Tenemos un mapa para compartir que nos va a ayudar mucho a situarnos. ¿Lo tenés como administrador, Paul? Sí, mapa. Ah, perfecto. A ver cómo... Compartir pantalla. A ver. Pantalla. Perdón. Ahora sí, perfecto. Ahora sí conseguimos verlo todo. ¿Están viendo esto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahora lo tenemos. Mira. Ok, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, dos mapas donde en el primero tenemos lo que era el Imperio Romano en los tiempos de Cristo. Ver que se expandía ocupando España, tenemos Italia también, una parte de África, está Grecia. No solamente era ese sector, digamos, ¿no? Judea, la región, Jerusalén, un poquito más arriba. Ese es el mapa del Imperio Romano. Y después, el segundo mapa hace referencia a los dos primeros viajes misioneros de Pablo. Aunque quizás no se aprecia tanto, hay una primera flecha en negro, que tiene un recorrido, y después una que tiene un recorrido verde. No vamos a ver la segunda, no creo que nos dé tiempo, pero sí vamos a intentar explicar cosas del primer viaje misionero de Pablo. Recapitulando, y vamos a dejar la pantalla para que puedan ir ligándose. Habíamos hablado que el Señor toca a Pablo, que se llamaba Saulo, en Damasco, y acto seguido leemos en el capítulo 20 que Pablo empieza a predicar. Por favor, acompáñenme a la carta que le escribe Pablo a los Gálatas. Vamos a ir al capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a Gálatas capítulo 1, donde Pablo, como en todas las cartas que escribe a las iglesias, da una salutación, una presentación de él como siervo, también como apóstol, y transmite un mensaje de gracia y paz. Ahora, ¿qué es lo que me parece muy particular de Pablo? Que cuando le escribe a la iglesia en Galacia, empieza a dar algunos datos que nos ayudan a encuadrar mejor las fechas y también a entender mejor lo que pasa en el libro de los Hechos. Como paréntesis, decir, es muy recomendable, cosa que yo no siempre hago, pero estudiar el libro de los Hechos en perspectiva, en comparación con las cartas que tenemos de Pablo, porque nos da mucha información valiosa para compaginar datos. Entonces, por favor, Gálatas capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 11. Gálatas 1:11 dice, el ministerio de Pablo, y acá empieza Pablo a abrir su corazón con los Gálatas. Fíjense lo que dice. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Asentando bases. Y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. No se olviden el año que dijimos, año 33. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y aquí el dato, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? El Señor toca a Pablo, se convierte, pero hay un tiempo de 3 años donde el apóstol va a estar capacitándose. No sé si esto igual lo sabíamos o lo teníamos escuchado, no tan fresco. Vamos a entrar ahora en un periodo del año 33 al año 36. No les puedo decir si fue en el 35, en el 36, si fue en el 34. Hay cosas que se nos escapan y la Biblia por alguna razón no quiere darnos tanta cronología. Lo que sí sabemos es que del año 33 al 36 vamos a tener este tipo de acontecimientos. Y en estos años Pablo va a estar en Arabia, en la región de Arabia durante 3 años capacitándose. Y después dice lo siguiente, versículo 18, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿De dónde había salido Pablo cuando va rumbo a Damasco? Tenemos en el mapa, en el primer mapa, situado a Jerusalén, en la región de Judea, tenemos a Tiro y tenemos a Damasco un poquito más arriba. Sabemos dónde muere el Señor Jesucristo. Tenemos ahí el mapa en Jerusalén. Pablo, si formaba parte también de todo este consejo, y que de hecho, él era uno de los cabecillas, estaba ahí dando sus votos fuertes para matar y seguir matando cristianos y perseguir cristianos, parte de Jerusalén rumbo a Damasco para asesinarlos. El Señor toca su corazón camino a Damasco, pero ¿qué es lo que hace él? No vuelve a Jerusalén, sino que pasa 3 años, como les decía, en esta región de Arabia. Y después regresa por primera vez a Jerusalén, luego de haber salido rumbo a Damasco, que hizo, ¿no? Que había matado a los cristianos. Esa era la intención de él. Volviendo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 26, vamos a mantenernos en estas dos cartas. Bueno, la carta de los Hechos y el libro de los Hechos y la carta a los Gálatas. Vemos que en el versículo 23, vamos desde ahí. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. ¿Qué me está diciendo el texto? Que Saulo, cuando está en Damasco, está predicando, pero no nos olvidemos que él se estaba capacitando también, se capacitaba y predicaba, se capacitaba y predicaba. En este momento, los que formaban parte de ese consejo judío ven la situación, este que venía a matar, ahora se pasó de lado, no, vamos a matarlo también. Versículo 24, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Pero, versículo 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Es decir, estaban cuidando del apóstol Pablo. El Señor estaba cuidando del apóstol Pablo. ¿Qué te hace pensar, mi querido hermano, que en el tiempo que te encontrás no es tiempo de salir en búsqueda de las personas? No sé qué piensan en cuanto a esto, pero uno de los errores que creo que a veces cometemos como iglesia es pensar que tiene que pasar un determinado tiempo hasta que la persona vaya a comunicar el Evangelio. Hoy con Pablo, por ejemplo, salimos a la calle con la iglesia suya a compartir acerca del Señor. Hay chicos que están viniendo a la iglesia que no son cristianos y les puedo asegurar que tenían ganas de compartir la palabra. Yo fui con un grupo de chicos y particularmente hay una chica que empezó a repartir folletos y les decía, somos una nueva iglesia en la ciudad de San Sebastián, estamos compartiendo esto. Esta chica no es cristiana. ¿Y sabes lo que pienso? Que Dios está moviéndose a través de esa chica.
La palabra nos dice que él puede hacer hablar hasta incluso piedras. ¿Qué me hace pensar a mí? Que el ministerio de la predicación tiene que llegar en un tiempo superior a lo que yo estimo. Pablo se estaba capacitando en Damasco. Hay 3 años de preparación, pero él estaba compartiendo. Y todo ese movimiento hizo generar que se despierte esta persecución contra él y lo quieran matar. La ciudad de Damasco era una ciudad amurallada. No había forma de escaparse si no era a través de alguna de las puertas de entrada. Sin embargo, los discípulos lo bajan por medio de una canasta, como sabemos, y Pablo puede escaparse. ¿A dónde se escapa? A Jerusalén. Piensan qué curioso es que Pablo sale de Jerusalén para matar a cristianos, el Señor toca, pasa 3 años en Arabia y vuelve a Jerusalén cuando hay mucha gente que ni siquiera sabe la historia. Hay gente que piensa que Pablo está matando cristianos, piensa que los está exterminando, y ahora Pablo va a volver a Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a verlo. Versículo 26, Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Con quiénes? Luque, disculpa, de nuevo la cita, me perdí. Estamos en Hechos 9. Ok. Siempre vamos a estar estamos en Hechos 9. Vuelvo a repetirlo por si no lo dejé claro. Pablo pasa 3 años en la región de Arabia, probablemente en Damasco capacitándose, estaba predicando el evangelio. Los judíos que están en esa región comienzan a ver que Pablo era un problema, lo quieren matar, y los discípulos en esa región lo bajan por medio de una canasta. Y Pablo vuelve a Jerusalén. Pablo vuelve a Jerusalén y vamos a ver cómo es la reacción de la gente, que piensan muchos que Pablo estaba matando. Cuando llegó a Jerusalén, versículo 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Qué curioso esto, porque Pablo va para allá con el deseo de contar cómo el Señor había trabajado en su corazón. Imagínate si el Señor toca tu vida en este momento y pasás 3 años en otro país, en otra ciudad, y Dios te está mostrando cosas, te revela personas, te hace ver cosas que antes no veías, y volvés de nuevo a tu punto de salida. Y la gente que te conoce no te quiere recibir. Hacemos el paralelo en la carta de los Gálatas. Fíjate lo que dice el versículo número 19. Dice, 18 mejor, versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Sabes por qué el apóstol está diciéndole a los Gálatas, no estoy mintiendo? No es porque ellos piensen que Pablo era un mentiroso, sino porque puede hacer un poquito de ruido el saber que en un tiempo tan cercano a la muerte de Jesús, a los valores que inculcó Jesús, los discípulos de Jesús no quieran recibir a Pablo. Por eso Pablo está diciendo que es verdad que yo volví a Jerusalén después de esos 3 años en Arabia y no me quisieron recibir. Solamente estuve con Pedro 15 días y añade, también estuve con su hermano Jacobo. ¿Me están siguiendo hasta acá o estoy yendo demasiado rápido? ¿Me van siguiendo? Sí, a ver, lo único es que cada vez que hablas es el audio de tu computadora, entiendo. Se escucha como... Entonces, yo creo que eso hace que también las chicas no te sigan. Si vos podés activar el micrófono de la compu de Pablo y si te muteas vos, yo creo que va a Igual. ser mejor. Activa tu micro y yo desactivo el mío. Gracias, Mati. Alguien lo tenía que decir. ¿Ahora se escucha? Tienes eco, mucho eco. Tenemos interferencia. Bueno, Ahí perfecto. les pido disculpas. Igual no funciona muy bien mi computadora. Si hay alguien que no entienda algo, por favor que lo escriba y lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Ahí se escucha, aunque sea algo, ¿se escucha, Mati? Sí, no, cambió, mucho mejor. Bueno, hicimos lo mismo de siempre, pero bueno, si cambió. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Estábamos en que Pablo vuelve a Jerusalén y no lo quiere recibir nadie. El único que lo recibe es Pedro, pasa 15 días con él
y él también está viendo a su hermano. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 27 de Hechos, capítulo 9, siempre estamos en Hechos 9. Entonces Bernabé, importante, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ah, todos los discípulos cercanos a Jesús no quisieron recibir a Saulo, pero había una persona llamada Bernabé, que igual nos suena de algo, que decide arropar a Pablo. Bernabé le cuenta al resto de apóstoles, al resto de la iglesia en Jerusalén, cómo Saulo había sido alcanzado por el Señor, cómo Dios tocó su corazón. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo deja ciego? 3 días, ¿qué es lo que hace Pablo? Saulo estaba orando, pasaba tiempo orando. El Señor ya estaba tocando su vida. Y cuando él vuelve, Bernabé, no es Pedro, es Bernabé quien lo arropa y lo hace parte del grupo. ¿Qué les hace pensar? Lanzo una pequeña pregunta. ¿Qué les hace pensar esto en cuanto al grupo más cercano de Jesús? Yo puedo entender que ellos tuvieran miedo, pero más miedo del que habían pasado antes, cuando ellos estaban siendo casi apresados, porque su maestro estaba puesto para ser martirizado. Ya sabemos lo que hicieron ellos. Todos los dejaron solos, corrieron. ¿Por qué vuelven a repetir esa actitud? Porque una persona como Bernabé tiene que plantarse delante de ellos a dar ejemplo. ¿Qué piensan acerca de esto? A ver quién se anima. ¿Estoy claro con lo que digo? ¿Se entiende? Si no se entiende, díganme, por favor. No, a ver, más o menos, decirlo de otra manera la pregunta, porque no, Ok, no termino de entender. ok, voy de otra manera. ¿Qué piensan acerca de que cuando vuelve Pablo a Jerusalén no es recibido por los discípulos de Jesús? Y una persona como Bernabé tiene que estar recibiéndolo. Que si damos algunos datos de Bernabé, nos vamos a dar cuenta de que ni siquiera ha nacido en Jerusalén. ¿Qué pensamos acerca de esto? ¿Por qué los discípulos no reaccionan primero? ¿Es muy complicado lo que estoy preguntando? No, bueno, no sé, quizás porque lo había visto en la preparación en Arabia y por eso no le tenía miedo. Como hipótesis, quizás, ¿eh? Mm, ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿Alguien se aventura a decir otra cosa? Bueno, yo quiero decir algo, pero relacionado a los discípulos. No sé si entendí bien la pregunta, pero, o sea, como que me sorprende ver que ellos hayan tomado como esa postura, viendo también, o sea, conviviendo de cerca con Jesús, pero también tomando en cuenta lo que pasó con Judas y toda la experiencia también que ellos tuvieron en la crucifixión y cómo fue, o sea, traicionado Jesús, y ellos también tuvieron esa parte de ese sufrimiento, así. Quizás ellos tenían como que también esa duda de no puedo confiar tanto en cualquiera, pero es sorprendente porque, o sea, convivieron con Jesús de cerca. No sé si entendí un poquito la... Uh-huh. Eh, Sí, sí, estoy de Perdón, acuerdo hola contigo, chicos, por eso. Dale, Juan. perdón. Bueno, yo voy un poquito más del lado del comentario de Pamela. Eh, a ver, se pudiera hasta cuestionar a los discípulos por su incredulidad, porque ciertamente la palabra nos enseña, bueno, nosotros venimos a Cristo obviamente por recibir el mensaje de las buenas nuevas. En el caso de Pablo, pues tuvo un encuentro directamente con el mismo Señor Jesús. Eh, y bueno, o sea, yo creo que viendo un historial de quién era Pablo, yo creo que dentro del plan perfecto de Dios, el Señor permitió que Pablo fuera una persona eh, con una trayectoria, con una reputación altamente conocida por los cristianos, o sea, como un perseguidor, azotador y asesino de los cristianos. Entonces, wow, es como que decir, ok, o sea, y ahí es donde voy como, wow, sí, es verdad, el Señor tiene poder para salvar. Wow, aún el corazón más endurecido, Dios puede restaurarlo.
Pero entonces cuando miren, dicen, mierda, pero fue a Pablo, wow, o sea, como que no, ese corazón no hay forma, no hay forma. Y pudiera decir hasta dentro de la diosidencia de Dios, el Señor utilizó a Bernabé, pues un siervo que tenía un buen testimonio y fue el instrumento que Dios utilizó para introducir a Pablo, ya no como perseguidor, sí, bueno, no perseguidor de los cristianos para asesinarlos, sino como una persona eh, digna de un llamado especial que el Señor tuvo con él. Creo que más o menos se me enseña mi idea. Muy bien. Creo que Julie había pedido la palabra. No sé si quieres mencionar algo, Julie. Sí, era más o menos por la misma línea que iba Adonis y viendo directamente lo que dicen los versos en el capítulo 9 de versos 26 en adelante, era básicamente eso, viendo la procedencia de Pablo, de dónde venía, cuál había sido su background en ese tiempo y cuál había sido la forma en que él había respondido contra los cristianos. Yo creo que nosotros en la misma posición que los discípulos, no dudando de la grandeza del Señor, sino, wow, cuesta ver cómo él en ese momento pues hacía eso, pero hay otra verdad mayor, que es el poder del Evangelio y cómo Dios transforma una vida que él decide llamar para él. Entonces yo me imagino a Bernabé como, mira, no, él lo presentó, sí, él le manifestó quién era, o sea, le contó de Saulo, sí, lo que él había hecho, pero también cómo él había visto al Señor en el camino y eso a mí me asombra, porque realmente esa es la realidad de todos nosotros. De mí pueden hablar todas las cosas que, mira, yo hacía esto y pero no, pero increíble, pero cuando sale a relucir, pero no, ella vio a Dios en el camino, el Señor la encontró, poniéndolo ya en nuestro aspecto. Es asombroso ver cómo él se sienta, le explica y él le dice, no, y no solamente eso, sino que él hablaba con valor en el nombre de Jesús cuando estaba en Damasco. O sea, el Señor lo sacó de ahí, lo transformó y ahora él está dando a conocer el nombre de Jesús. Entonces, eso era una evidencia de cómo Pablo había sido transformado y que en el momento puede causar cierta duda, pero es como trae a la memoria del Dios Todopoderoso a quien tú crees y cómo él puede obrar en una vida. Entonces, eso debe como bajar las manos y decir, bueno, el Señor lo puede hacer. Lucas, perdóname que se me había escapado leer un versículo que justamente habla de justamente esa obra que Cristo hizo en la vida de Pablo y cómo lo manifiesta, o sea, cómo lo ve según su perspectiva. O sea, y lo hemos leído anteriormente, eso está en 1 Timoteo 1, a partir del versículo 12, que dice, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirle, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Dice, bueno, y ahí sigue abundando, pero hay como la confesión de Pablo o sea, y esa es la maravilla de cuando el Señor se revela en nuestras vidas. Y yo creo que eso lo dijo Pablo, pero eso lo pudiéramos decir todo lo que estamos aquí presentes, aunque venimos de contextos distintos, de circunstancias diferentes, de cómo el Señor nos trajo a sus pies. Pero esa parte que él dice, todos éramos ignorantes, y dice, o sea, él dice, era ignorante y que era incrédulo, pero le dice, pero el Señor tuvo misericordia de mí. O sea, esa palabra es esencial. Y al final dice, y me llenó del amor del amor y de la fe que provienen de Cristo Jesús. O sea, que en toda la palabra vemos como en Cristo, en Cristo, en Cristo. O sea, todo lo que nosotros tenemos hoy, todo lo que podemos ser y lo que podemos hacer, eso es porque en Cristo nuestro Padre nos los ha concedido. Pero es muy bonita esa misericordia de cómo... Bueno, y más adelante creo que en esa misma porción dice que así mismo como Dios tuvo, que Dios permitió, ciertamente, Dios permitió que Pablo viviera esas experiencias para él ser el principal ejemplo de que así como Dios tuvo misericordia de él, también tiene misericordia de todos los pecadores. Ya, ahí me callo.
No, gracias Juan, gracias. Gracias. Bueno, y gracias a todos por los comentarios también. Es realmente impactante cómo el Señor empieza a trabajar tan rápido en la vida del apóstol Pablo. ¿Mm? Estábamos situados entre el año 33 y el año 36, periodo muy reciente, después de lo que pasó con el Señor Jesús, y decíamos que cuando él vuelve a Jerusalén después de que sale para matar a los cristianos, vuelve con un corazón transformado, pero los discípulos no lo quieren recibir, solamente lo recibe Bernabé. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Jerusalén? Arlan me pidió la mano. Sí, Arlan. Sí, me parece muy interesante el tema que estás desarrollando, Lucas, en la parte de, bueno, quiero tocar el punto del llamamiento, ¿no? Porque estamos hablando desde que nuestro Señor Jesucristo viene acá en la tierra y, y encomienda, ¿verdad? Su ministerio a los 12 apóstoles, o en este caso 12 discípulos. Él los formó desde cero y todo, y estamos hablando que ellos, por así decirlo, son los patriarcas de la nueva iglesia testamentaria. Y bien, miramos la historia, ahí mismo vemos entrar en acción a un nuevo apóstol, que es el apóstol Pablo, pero la conversión, el equipamiento, la forma en cómo el Señor lo entrena es totalmente diferente a los otros 11 que estaban anteriormente. Y podemos ver que en este caso yo quiero tocar este punto y no sé si tal vez lo maduramos en la misma conversación, que muchas veces podemos ver que Dios viene formando discípulos que van trabajando tanto en la obra, pero son de una forma muy diferente. O sea, ¿cómo lo digo? Es como, por así, por decirlo así, ok, tenemos a un ministro entrenado con títulos, con menciones, Dios lo usa grandemente en la palabra, en sanidades, pero también tenemos a ministros que, oye, ¿de dónde saliste? Pero eh, tenés, por así decirlo, el testimonio y la evidencia de que Dios está contigo. Entonces, porque es que pasa, no sé si pasa mucho acá en Centroamérica, que solo le damos lugar al hermano que viene con muchas menciones, ¿verdad? Pero no escuchamos mucho al que viene, al que Dios levanta de, de ahí abajo, pues. O sea, algo similar quería tocar en ese punto. No sé si maduramos ese punto del llamamiento al trabajo ministerial. Gracias, Arlan. Gracias. Sin duda, me haces acordar lo que le dice el Señor a Ananías en referencia al apóstol Pablo. Vete a buscarlo, ¿no? Porque instrumento útil me es este. Que no tengas miedo, no tengas miedo, ¿no? Gracias, Arlan, por tu comentario. Volviendo un poco para no despistarnos, que no se nos vaya tanto, cuando el apóstol Pablo vuelve después de esos 3 años capacitándose en Arabia, vemos que está en Jerusalén, lo recibe Bernabé, y la pregunta era un poco, ¿cómo estaba la iglesia en Jerusalén? Teníamos en el año 33 el acontecimiento de Pentecostés. Por favor, un poquito más atrás, Hechos 4. Hechos 4, versículo 32. Vamos a ver cómo la iglesia estaba creciendo, estaba ferviente, estaba siendo perseguida, pero estaba con un corazón muy, muy, muy cercano al Señor Jesús. Fíjense lo que dice, en contexto, versículo 32. Y la multitud de los que habían crecido, dice, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¡Wow! Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, y acá aparece Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio
enrojeció y lo puso a los pies de los apóstoles. Ven en su mapa, ahí, ¿dónde está ubicado Chipre? ¿Mm? Tenemos, voy a mover un poquito yo también, tenemos a la isla de Chipre en paralelo casi a Damasco, a mano izquierda. Bernabé era una persona que había llegado al Señor, pero no era natural de Judea, era de Chipre. Es más, era una persona adinerada. Era una persona que tenía, como dice acá el texto, una posesión, sin embargo, la vende y la iglesia en Jerusalén funcionaba así. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, lo del otro es también mío, pero también lo que yo tengo es del otro. Hay un amor que era impresionante. Por eso es tan llamativo para mí decir, vuelve Pablo 3 años más tarde y nadie lo quiere recibir por ese temor. Sin embargo, Bernabé, acá aparece, el que vendió su parcela y que la dio a los apóstoles es quien arropa a Pablo. Una persona que estaba creciendo en amor, en amor. Y vemos también, un poquito más adelante, en el versículo 29 de Hechos 9, volviendo a Hechos capítulo 9, que dice lo siguiente. Y estaba el apóstol Pablo, ahora en Jerusalén, estaba con ellos y entraba y salía. Es decir, ya estaba en esa ciudad, tenía libertad, no solamente eran 15 días. ¿Mm? Y dice, versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Es decir, después de que Bernabé la ropa, Pablo es recibido por todos los apóstoles, ¿sí? Y pasa un tiempo en Jerusalén predicando. Tenemos la clave ahí que dice, entraba y salía, entraba y salía. Una vez que es recibido, sigue adelante el apóstol, sigue predicando. Y vemos acá esta mención de que los griegos procuraban matarle. ¿A qué hace referencia con los griegos? ¿Qué son? Personas de otro contexto. Son personas nacidas en Grecia, que formaban parte de la iglesia en Jerusalén. ¿A qué se refiere? Bueno, investigando un poquito, yo sé que los estoy mareando un poco con citas. Hechos capítulo 6. Fíjense lo que dice el versículo número 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos en Jerusalén, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. A modo simplemente de información, a estos que se los denomina como griegos, son judíos helenistas. Son, por un lado, convertidos al judaísmo, siendo prosélitos o nativos. Es decir, en ambos casos, estos que se llaman griegos, hablan el griego, pero algunos nacieron en Grecia y otros no. Es decir, tienen en común el judaísmo, pero tienen de diferente, en muchos casos, la nación y el idioma. Este grupo de personas, denominadas griegos, que querían echarle mano a Pablo, son los que están detrás de todo este movimiento de los cristianos. Entonces vemos que no solamente están los judíos, los puros, sino que también estaban este grupo de personas. Había cada vez más un número de enemigos, por decirlo así, del cristianismo. No solamente la iglesia cristiana, sino también el número de enemigos. Sin embargo, Hechos 9, seguimos ahí, el versículo 30 dice lo siguiente. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a Pablo hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora creo que tiene un poco de sentido lo que estoy explicando. Porque los hermanos, los discípulos que habían rechazado a Pablo por miedo, que no lo querían recibir, ahora ven cómo el apóstol está transformado, cómo está predicando, cómo entra y sale y tiene pasión, y ven que lo quieren matar y dicen, no, pará, Dios está trabajando en el apóstol, vamos a cuidarlo. Y lo sacan de Jerusalén y dice el texto que lo envían a Cesarea y de allí rumbo a Tarso. Si vemos en el mapa donde está bueno, en este creo que no aparece. Sí, aparece en el segundo. ¿Ven dónde está ubicado Cesarea? Arriba de Jerusalén. Está ubicado en la zona de la costa. Los discípulos lo sacan a Pablo de Jerusalén porque lo van a matar, lo llevan a Cesarea, y de Cesarea va rumbo a Tarso, que Tarso está, si ven en el mapa, arriba, en la región de Cilicia. No sé si lo tenemos ubicado. Lo mandan directamente ahí para salvarle la vida. Todo esto sucede, como les digo, entre el año 33 y entre el año
36. ¿Qué es lo que pasa? ¿Mm? Pablo viaja rumbo a Tarso y pasa allí 14 años. Pablo está 14 años en las regiones de Cilicia y en las regiones de Siria, perdón. Esto lo tenemos ¿en dónde? En Gálatas. Por eso yo ayer cuando hablaba con Pablo digo, qué impresionante es leerlo en perspectiva, porque Pablo le escribe a la iglesia en Galacia y le está contando su vida, le está contando sus vivencias. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 21. Está dando ya el resumen de lo que decíamos. Dice Pablo, después de que da testimonio de que no estaba mintiendo en cuanto a lo que pasó en Jerusalén, que no lo recibieron, dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Cilicia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. A mí me parece impresionante porque Pablo va ahí, está 14 años, todo lo que vamos a ver ahora sucede desde el 36 en adelante, 14 años, aunque no tengamos una cronología exacta. Pero todo lo que sucede me hace ver cómo Dios seguía el cuidado del apóstol, cómo Dios seguía trabajando en su corazón y al mismo tiempo estaba trabajando en la iglesia en Jerusalén. Estaban abundando en amor. Y vamos a ver lo que pasa en este tiempo de 14 años de Pablo en las regiones de Siria y Cilicia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Un poquito más adelante. Tenemos un paréntesis, el capítulo 10, hablando de Pedro y de Cornelio, pero es que en el capítulo 11 se retoma nuevamente la historia de Pablo. Hechos 11, versículo... vamos a leer desde el versículo 19. ¿Mm? La iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía. Dice, ahora bien, versículo 19. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? En el tiempo donde matan a Esteban, año 33, muchos cristianos tienen miedo. Si lo mataron a Esteban, los van a matar a todos. Y se escapan. ¿A dónde? Van para arriba. Fíjense dónde está Antioquía, en el segundo mapa. O en el primero también. Se escapan para esas regiones. ¿Pero qué es lo que hacen? Predican. No están encerrados en las casas, sino que se escapan de Jerusalén por temor, pero van a otras ciudades y comienzan a predicar. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y se convirtió al Señor. Es decir, el Señor está trabajando en Antioquía, ahí en Siria. Está levantándose una iglesia. ¿A causa de quiénes? De aquellos que habían sido, se habían movilizado por temor, pero que no estaban callando sus bocas. Estaban hablando y compartiendo acerca del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Acuérdense que Pablo, aunque no sabía lo que estaba pasando en Antioquía, ahí de Siria, porque había vuelto para Jerusalén y todo el tiempo en Damasco, es enviado a Tarso. Pablo está en Tarso, pero en paralelo en Antioquía, a mano derecha, hay una iglesia que se está comenzando a formar. Versículo 22 del capítulo 11. Llegó la noticia de estas cosas habido de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Es decir, Bernabé, quien había acogido a Pablo, que tenía buen testimonio, que tenía un corazón ferviente por el Señor, es enviado hacia arriba, hacia Antioquía, para apoyar a esta nueva iglesia. La primera iglesia en un contexto pagano. Teníamos la primera en Jerusalén, y esta es la primera iglesia, la iglesia de Antioquía, en un contexto que no era un contexto judío. No nos olvidemos, Pablo está ¿en dónde? En Tarso. Había escapado porque los discípulos lo ayudaron desde el puerto de Cesarea. Dice el versículo 22, Bernabé, cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé estaba con el fuego encendido a más no poder, y la gente que no sabía lo que estaba pasando en Jerusalén, pues estaba en Antioquía, ahora están escuchando el testimonio de primera mano de una persona como Bernabé que les dice lo que Dios está haciendo en esa ciudad, y ahora está como un pilar, como un maestro, como un enseñador. Y dice que tenía
ese corazón permanente. Versículo 24. Era un bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia estaba creciendo. Y ahora pasa lo siguiente. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso, ¿para qué? Para buscar a Saulo. Saulo, que había sido enviado a Tarso porque lo querían matar esos griegos, ahora es llamado por Bernabé. ¿Desde dónde? Desde Antioquía. Bernabé de Jerusalén sube y lo va a buscar a Pablo. Y dice, hallándole, le trajo a Antioquía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Pablo? Había viajado hasta Tarso, Bernabé lo va a buscar y lo trae a Antioquía. Y dice el versículo 26 que se congregaron Pablo y Bernabé allí en Antioquía todo un año junto a la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Bernabé sabía quién era Pablo, lo había defendido meses antes y sin embargo decide no llevarse los méritos, decide compartir el ministerio porque sabe que la obra del Señor es grande y tiene que formar un equipo de líderes. Por eso lo va a buscar a Pablo. Y a todo esto, Pablo no estaba en Tarso de brazos cruzados, él seguía predicando y vemos cómo un poquito más adelante el Señor estaba trabajando en su corazón. Y Bernabé lo va a buscar. Voy a hacer un paréntesis hasta acá para dar un tiempo de espacio a ver qué podemos comentar. ¿Me pudieron seguir un poco todo lo que dije? Yo sé que fui de un lado para otro, pero ¿se pudo más o menos explicar esto? ¿Alguien quiere mencionar algo? Estamos muy callados hoy, ¿eh? No, se entendió. A ver, al principio estabas con la sexta y estabas muy rápido, pero se entiende, Lucas, se entiende. Bueno, les pido disculpas, igual empecé muy rápido y no sé, este tipo de cosas a mí me apasionan bastante. Y ayer fue una noche con Pablo que nos quedamos como hasta las 2:00 de la mañana. Perdóname. Yo pensé que iba a dar Pablo, porque digo, ¿cuándo empieza Pablo? Pero no. No, a ver. No, a ver, que la verdad que tu hermano pues tiene ese deseo en el corazón, ¿no? Y la capacidad, entonces, adelante. O sea, no, a mí lo que me asombra es todo esto que estamos viendo ahora, ¿no? Que está compartiendo Lucas, es como nunca lo llega a ver, ¿no? O sea, es como siempre leo hechos, leo de la iglesia y tal, pero no ves todas estas cosas que han pasado. Y es como esta gente tuvo que hacer los viajes, tuvo que pensar ir, no ir. O sea, no son tan distintos en el sentido de lo que puede ser hoy todo este tipo de logística, ¿no? Obviamente con aviones, obviamente con más recursos, ¿no? Pero estas cosas se dan hoy en día con la plantación de iglesias, ¿no? Y por eso creo que el tema este es importante. Y no, o sea, yo os animo a que penséis también en vuestras propias iglesias, porque ahora mismo estáis en una iglesia, pero esa iglesia en su día tuvo que ser plantada. Entonces, esto es algo bíblico, ¿no? Si tenemos una iglesia en la que estamos atendiendo, es porque alguien la tuvo que plantar en su día. Y las iglesias no han durado 2000 años. O sea, la iglesia universal sí, pero las iglesias locales no creo que conozca una iglesia que haya durado 2000 años. ¿No? Mueren y vuelven a nacer. Entonces, el tema pues es importante, ¿no? Buenísimo, Pablo. Yo también pensaba incluso en este grupo, ¿no? Reflexionando, digo, bueno, ya el Señor sigue siendo el mismo, por supuesto, no me malinterpreten, pero está trabajando de maneras diferentes. Yo ahora mismo no necesito tomarme un avión e irme a África para compartir el Evangelio. Puedo hacer viajes misioneros vía virtual. O no puedo estar hablándole a una persona como Arlon que está en Nicaragua, a Julie que está en República Dominicana, a Caro que está en Colombia, a Guillensi que está en Venezuela, nosotros estamos en España. Creo que el Señor hasta incluso nos ha permitido ver cómo Él se sigue movilizando, cómo sigue trabajando. Grecia que está en México,
Yo les puedo asegurar que cuando empezó esta idea del grupo Peregrinos Sin Fronteras, no me hubiera imaginado que el Señor nos hubiera permitido conocer personas de tantos países diferentes. Y les digo otra cosa, cuando una iglesia está con un corazón ferviente por el Señor, juntos, unánimes en oración, como veíamos en la iglesia en Jerusalén, capítulo 4, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, Dios sigue trabajando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No nos sorprendamos si el Señor amplía más este grupo. Yo no sé a dónde Él nos va a llevar, pero tengo un claro ejemplo bíblico de que cuando hay una persona, un grupo de personas, una comunidad de cristianos que se reúnen para que el nombre del Señor se siga expandiendo, pasan, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cada uno en este grupo también tiene algo importante que decir. Bernabé se va para Antioquía, como decíamos recién, pero ¿qué hace? Lo va a buscar a Pablo. Y después vamos a ver cómo comienza su viaje misionero. El primer viaje misionero de Pablo en equipo. Y no bajan por el mar solamente Bernabé con Pablo, sino hay un equipo de colaboradores. Entonces, también me parece un motivo de darle gracias a Dios, como Él nos trajo de diferentes lugares a este grupo. ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, avanzamos un poquito más, pero quiero dejar también un espacio para que podamos compartir lo que está en nuestro corazón. Nadie. Bueno, adelante. Vamos un poquito más. Estábamos en Hechos capítulo 11, ¿no? Decíamos que Bernabé se junta con Pablo, siempre tengamos en cuenta el mapa. Ahora ellos están en Antioquía de Siria, no en Antioquía de Pisidia, sino están en Antioquía de Siria, arriba de Jerusalén. Están los dos juntos y pasa lo siguiente, atención. Versículo, un segundito, versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Aquí la expresión descendieron de Jerusalén no se refiere a que saber dónde está ubicado Jerusalén, que bajan geográficamente, sino que descienden porque está ubicado en un lugar alto. En los salmos tenemos los cánticos graduales también cuando descendían a Jerusalén a recordar al Señor, una vez al año también. Entonces, la expresión descendieron hace referencia a eso. ¿Qué es lo que pasa? De Jerusalén van hacia Antioquía, donde estaba Pablo y Bernabé. Vuelvo a leer. En aquellos días, unos profetas de Jerusalén van hacia Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Como decía antes, Bernabé con Pablo trabajando en equipo, enseñando en la iglesia de Antioquía durante todo un año. Pero llega la noticia de parte de Jerusalén, Dios envía profetas, más concretamente uno llamado Agabo, versículo 28, que comunica el mensaje de que va a venir un tiempo de hambre. ¿Y qué es lo que hace la iglesia en Antioquía? Lo mismo que estaba haciendo la iglesia en Jerusalén, capítulo 4 del libro de los Hechos. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Versículo 29. Entonces los discípulos, no de Jerusalén, sino los discípulos que estaban ubicados en Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Qué impresionante esto, porque la gente que estaba en Antioquía no conocía a los hermanos en Jerusalén. ¿Sabes por qué lo conocían? Porque Bernabé, cuando sale de Jerusalén a Antioquía, les comunica acerca de ellos. Bernabé era uno de esos adinerados que había vendido lo que tenía para ponerlo al servicio de los apóstoles. No tengo ninguna duda que Bernabé enseña esta misma doctrina a la iglesia en Antioquía y los hermanos dicen, nuestros hermanos en Judea están necesitados, vamos a darle, porque esto agrada al Señor. Qué importante el ejemplo de Bernabé. A veces no profundizamos tanto en Bernabé como maestro, más bien como compañero de Pablo, pero fue un maestro impresionante también, junto con el apóstol Pablo, por supuesto, ¿no? Y dice, el versículo 30, que todo lo que juntaron, es decir, las provisiones, los suministros, son enviados a Jerusalén también por parte de Bernabé y de Saulo. Entonces, Antioquía,
Bernabé y Pablo trabajando juntos un año, la noticia de que van a pasar hambre en la región de Judea, la iglesia junta suministros y los envía a Jerusalén, también enviando a Bernabé y a Pablo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a avanzar un poquito más. Hechos capítulo 12. Tenemos algunos relatos paralelos, pero estamos siguiendo la línea de Pablo. Hechos 12, versículo 25. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, ¿qué servicio? El de llevar las provisiones, los suministros, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es decir, la iglesia determina mandar esos alimentos y lo necesario, las provisiones, para que no pasen hambre en la región de Judea, en Jerusalén. Baja Pablo con Bernabé, llevan lo necesario y cuando terminan de cumplir su servicio, no nos dice cuánto tiempo se quedan en Jerusalén la palabra, vuelven a Antioquía, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el dato interesante acá? Que llevan consigo a Juan, que tiene por sobrenombre Marcos. Este Juan, que tiene este nombre Marcos, es el sobrino de Bernabé. Ya lo vamos a ver en otros datos también. Entonces ahora no vuelven dos, sino que van tres, y quizás alguna persona más, aunque no tenemos el detalle. Bernabé tenía ese corazón de seguir ampliando la red. En este caso se lleva para trabajar consigo a su sobrino Juan, que también se llamaba Marcos. Y acá, en todo este show, creo que les comenté de años, del 36 al 45, más o menos, comienza el primer viaje misionero de Pablo, que está fechado en el año 46. Que Mati dijo la fecha del martillo de Esteban en 45 o 46. El primer viaje misionero de Pablo, después de todo lo que pasó, es en el año 46. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Un poquito más adelante. Hechos 13. Versículo 2. Ministrando estos al Señor, bueno, desde el versículo 1, si se entiende mejor. Había en la iglesia que estaba en Antioquía, lo que estábamos explicando recién, profetas y maestros. Y menciona Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, Pablo. Estos nombres los explicaremos, si el Señor lo permite, en la segunda sesión, que también tienen su importancia. Todas estas personas sirviendo en la iglesia de Antioquía. Y dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia de Antioquía ya está funcionando, está fortalecida. Vemos que hay un equipo de enseñadores, de maestros, un equipo de liderazgo, hay una jerarquía. La doctrina ya se estaba imponiendo de forma sana y el Espíritu Santo dice, esto está funcionando bien, ok, necesito que el Evangelio se siga movilizando. Y el Espíritu hace que Bernabé junto con Pablo emprendan su primer viaje misionero. ¿Sí? ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Sí? Vamos a avanzar en lo que es el primer viaje misionero de Pablo. Vamos a intentar identificarlo como en dos ramas. Una, que es la ida. Pablo sale ¿de dónde? De Antioquía. Si se fijan en el mapa, en la flecha negra, van a ver el recorrido. Que hay una flecha de Antioquía hacia abajo, que pasa por Salamina, por Pafos, va hacia arriba, y después la segunda dirección, que hay una vuelta. El primer viaje misionero de Pablo comienza en Antioquía en el año 46 y termina en Antioquía en el año más o menos 48. Tiene una duración de 2 años y medio, 3 años. Entonces, vamos a ir viendo cosas en cuanto a lo que Pablo estaba haciendo con Bernabé. El Espíritu Santo, el Señor, los llama, los aparta a ellos, pero sigue trabajando en Antioquía. No se olviden lo que decíamos antes. Cuando Pablo se decide ir a las regiones de Cilicia, de Siria, él también estaba trabajando y compartiendo cosas. Es decir, ya había cristianos en toda esa región. Dios lo llama para Antioquía, la iglesia de Jerusalén se sigue movilizando, sigue creciendo, se sigue expandiendo, y ahora Pablo comienza un viaje misionero, que es lo que tenemos acá en Hechos capítulo 13. Versículo número 1. Salen de Antioquía
Y la primera parada es en Seleucia, versículo 4. Ellos, ¿quiénes? Pablo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, y lo vuelve a recalcar otra vez, que no es que la iglesia se les ocurrió mandarlo, sino que es Dios mismo que los aparta de ellos, descendieron a Seleucia. Descendieron a Seleucia y lo ubicamos ahí en el mapa. Está muy, 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 muy cerquita de Antioquía. Es un viaje cortito que hacen. Antioquía, Seleucia. Bajan hasta ahí y de allí, dice, navegaron a Chipre, versículo 4. ¿Dónde está Chipre? Chipre es esta isla que ven a mano izquierda. En la isla de Chipre van a ser 2 paradas. Una en Salamina, está un poco más arriba, un poco más al norte, en el versículo número 5, que dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Quién es este Juan? El sobrino de Bernabé. Y esto es importante. Bernabé, cuando baja con Pablo a Jerusalén por el tema de las provisiones, se lleva a su sobrino. Y en este viaje misionero no están solos. No deciden emprender la embarcación solamente ellos, como pareja, sino que hay un equipo de trabajo. Y este equipo de trabajo está conformado por, en este caso, Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Por qué es importante esto? Ahora lo vamos a ver. Hacen una primera parada en Salamina, en la isla de Chipre, y después sigue diciendo el texto: habiendo atravesado toda la isla, que no es toda la isla viajando, sin más, seguramente compartiendo el evangelio, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, ahí abajo, lo vemos en el mapa, hasta Pafos, hacia el sur de la isla, dice: hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, perdón. Este prudente, este varón, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Sabes qué me hace pensar esto? Que no estaban callados un segundo Pablo con Bernabé. Estaban compartiendo a 2 manos el evangelio. Y este hombre quiere saber acerca del Señor. Versículo 8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Aparece ya el impedimento, el enemigo, el diablo metiendo la cola para que la fe de los cristianos no se siga expandiendo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Qué autoridad, ¿eh? No nos olvidemos de que no pasaron ni 15 años de todo esto, desde la conversión de Saulo. Dice versículo 11: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué vas a pensar en esto? Que cuando Pablo se aventura con Bernabé a este primer viaje misionero, los impedimentos ya están a flor de piel. Ya están viendo cosas no solamente materiales, sino inmateriales de oposición. El enemigo estaba atacando la fe de ellos, como se puede ver a través de este mago, que quería apartar de la fe al procónsul. Sin embargo, Pablo, lleno del Espíritu Santo, tiene esas palabras para con él. ¿Por qué digo que es importante el detalle de su sobrino? Fíjense lo que pasa. Ellos están ahí abajo de la isla, en Pafos, y dice el versículo 13: habiendo zarpado de Pafos Pablo y sus compañeros, es decir, el viaje continúa, no se detiene ahí, arribaron a Perge de Panfilia. Si siguen la flechita, van a llegar un poquito más arriba, a Perge. Y dice: pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es decir, el sobrino de Bernabé, por una razón que no conocemos, abandona la misión. Así que tenemos otros datos, a ver si yo consigo dentro de todos mis papelitos explicarme acá, porque había un motivo por el cual en el segundo viaje misionero Bernabé se separa de Pablo. Estamos en medio del primer viaje misionero de Pablo, está junto a Bernabé, pero es que en el segundo viaje hay una división. Pablo se va con Silas
Y Bernabé se va con Juan, con su sobrino. ¿Por qué? Porque había un conflicto familiar seguramente ahí también. No sabemos qué pasó en ese punto en Pafos, que Juan dice, no, yo me vuelvo. En 3 paradas de este primer viaje, Juan se quiere regresar y de hecho se vuelve ¿a dónde? No a Antioquía, donde él estaba sirviendo, sino que se vuelve a Jerusalén. Es realmente extraño lo que pasa con el caso del sobrino de Bernabé, porque yo puedo entender que igual pudo tener miedo, está viendo la oposición que pasó en este caso con el mago, que igual no era lo que estaba en sus planes, me regreso a la iglesia, pero no se vuelve a Antioquía, es que se vuelve a Jerusalén. Y en el segundo viaje de misionero, como les digo, Pablo decide que su ayudante sea Silas, y el ayudante de Bernabé es su sobrino. Entonces, también esto me hace pensar en que en el ministerio, cuando nos adentramos en el campo de las misiones, muchas veces no hay familia que vaya. Como saben, yo tengo una relación muy estrecha con Pablo, tengo a Mati, que es mi gemelo, pero si en algún punto ellos son oposición para mí en cuanto al servicio de la obra, la sangre no tiene que estar por encima de la sangre de Cristo. Yo no puedo poner por delante el amor que tengo con Pablo, el amor que siento por mi hermano, aunque sea mi hermano, la persona que más quiera, por delante del Señor. Y esto es lo que pasó. Seguramente en la isla de Chipre, en Pafos, Pablo tiene un debate, una discusión con con Bernabé, y le dice, ¿qué pasa con tu sobrino? ¿Ahora se quiere volver? Bueno, si la situación es esta y no queda más remedio, que se vuelva. Y de hecho, es que está esta discusión en el segundo viaje misionero. Entonces, yo también pensaba en este aspecto, y bueno, abro un poquito de debate, así hablamos todos. ¿Qué piensan acerca de la familia en cuanto a la iglesia? En cuanto a compartir ministerios. Seguro que cada uno tiene una experiencia de que es que mi hermana está en el Ministerio de Alabanza y yo estoy medio de, bueno, ahí, o hay problemas en la familia porque uno es pastor y la hija del pastor está en rebeldía y el pastor, es que tengo que exhortarla, pero es mi hija. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Qué pensamos acerca de esto? Haciendo un parón. Espero haberme explicado bien. ¿Puedes repetir, Lucas? Sí, perdón, que se me perdió un poquito la idea. Vuelvo a repetir. Gracias. Estamos en la isla de Chipre, en la tercera parada que hacen Pablo con Bernabé, en Pafos, y en Pafos hay un problema con Juan, que desconocemos, el sobrino de Bernabé, y Juan decide volverse a Jerusalén. Sin embargo, Pablo con Bernabé siguen rumbo a Persia en su viaje misionero. Entonces, hablábamos de que evidentemente cuando hay conflictos en familias, es complicado para el ministerio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros reaccionamos ante los problemas que podemos tener con nuestros propios hermanos, nuestros propios padres, incluso cuando está involucrado el aspecto del ministerio con el Señor? En la alabanza, en la predicación, y ponía de ejemplo un pastor. Y nosotros en la iglesia en Coruña tenemos el caso de nuestro pastor Timoteo, que lo han conocido, que tiene a uno de sus hijos apartado de la iglesia. Incluso una de las hijas está media apartada, formando parte de la iglesia, pero tomó malas decisiones y él a veces se ve entre la espada y la pared por decirle algo, porque sabe que bíblicamente es lo correcto, pero también encontrar el equilibrio porque es un padre. El punto es este, ¿cómo relacionamos el aspecto familiar con ministerial? Vamos, no me dejen solo, que hace una horita. Está clara la pregunta. Lo que pasa es que hay que organizar las ideas para no decir nada. Pero el que pueda hablar ahora, pues arranca. Mira, yo puedo romper el hielo aquí. En mi iglesia, ¿no? Donde estoy, los dos pastores tienen a sus mujeres también sirviendo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que veo yo? Por un lado está lo que plantea Lucas, que es los problemas que pueden surgir, ¿no? Al tener a tu familia dentro de tu ministerio, ¿no? Porque trabajan, las dos familias son misioneros, entonces trabajan pues, tanto la mujer como el marido, ¿no? Que es el pastor, 100% como misioneros, ¿no? Pero a la vez también veo el beneficio, o sea, porque se entienden más, saben, están en la misma página, entonces comprenden las dificultades, se animan, se ayudan. Entonces,
veo, por un lado, donde puede haber también dificultad, pero también puedo ver los beneficios, ¿no? Y bueno, también son bastantes, ¿no? También veo complicado, que no es el caso, ¿no? No es la pregunta que lanza Lunes, pero me viene a la cabeza, intentar hacer o empezar un ministerio, ¿no? O un servicio en la iglesia con una compañera que no es del Señor, ¿no? Ahí también se complica la cosa, ¿no? Bueno, déjame ver. Dale, Julián. Perdón, Mati, dale. No, habla, tranqui. Ay, Dios. No, yo de verdad que eso que mencionaba Pablo, de que Pablo el de nosotros, el que está aquí con nosotros, de que cuando hay dos personas que están en el ministerio, que están ahí juntas, yo creo que es la parte positiva, o vamos a decir linda, bonita del proceso, es como servir de estímulo, de ánimo, de poder quizás conversar de ciertos aspectos que se tienen en común, de caminar juntos y todo lo que vemos a través de las escrituras, de lo que habla esa unión que tenemos también, que tenemos en Cristo, pero ahora tenerlo como de un familiar también como que toma otro matiz. Pero ya en el sentido de situaciones complejas, eh, obviamente nosotros, ya sea que en el caso de que mi hija en un futuro o alguien cercano, pues haya ciertas cosas que se desvíe de la fe, no sé. Obviamente nosotros tenemos un, un estándar que es Cristo, que es su verdad, que tenemos su palabra y con ella es que debemos seguir esos lineamientos y dejarnos permear. Pero ya cuando interfiere el tema de las relaciones ya familiares, obviamente yo no puedo dejarme mover en el sentido de, bueno, esta persona no quiere esto, pero yo sé que esto no corresponde a la palabra, obviamente yo me voy a mantener firme ahí, pero al final hay decisiones que la persona tiene que tomar, que aunque a mí me cuesten, que aunque a mí me duelan, yo tengo que saber que Dios es que va a transformar esa vida en el momento que sea, o va a abrir sus ojos en esas áreas que deben de ser cambiado. Pero yo voy a seguir ahí, yo voy a seguir respondiendo con gracia, con amor, siendo fiel a la palabra, pero sabiendo que no puedo dejarme, no sé cuál será la palabra correcta. Yo no voy a negar lo que yo creo, no sé si esa es la palabra adecuada, pero yo me mantengo ahí porque ese amor no se debe de condicionar. Y obviamente eso es una forma también de mostrar a Cristo en escenarios complejos, que yo sé que muchos han pasado. Pero nada, yo sé que hay muchas situaciones particulares que se pueden abordar de una manera diferente, pero yo creo que es, o sea, Cristo tenerlo como norte al momento de tomar decisiones, seguir actuando con amor, con gracia, y nada, dejar que el Señor obre en las vidas de ellos y ser firme con lo que creemos. No, yo lo que iba a decir es que me parece que es una situación muy complicada y que es idónea como para que el enemigo ataque, ¿no? Porque, por ejemplo, cuento súper cortito, hay una chica que llegó a la iglesia en Coruña que tiene la familia de Alemania, los padres son pastores y sus tíos son pastores, y hace más de 15 años que no se veían para Navidad, se juntaron esta vez, pero me dice que fue una cena súper tensa, y estamos hablando que son parientes, pastores, pero que no se pueden ni ver. Entonces, qué complicado, porque en teoría esas dos parejas, tanto el papá de esta chica como la mamá, como el tío y la tía, entienden y ponen a Cristo en primer lugar, pero hay tanto que es inconcebible que se junten. ¿Y cómo se entiende eso? No sé, es difícil, es muy complicado. Yo creo que es un escenario perfecto para que Satanás divida la iglesia. Y cuando suceden casos de hijos que se descarriaron o tomaron malas decisiones, tener muchísima misericordia y no caerle porque hay una familia atrás que está sufriendo muchísimo.
¿Alguien quiere mencionar algo más? Hay un texto muy interesante que ahora me viene a la mente, está en Colosenses. Espero no errarle a la cita porque voy casi de memoria, acerca de lo que pasó con Pablo y el sobrino de Bernabé. Un segundito, porque ya les digo que esto está casi en memoria, no lo tengo notado. Aquí estaban Colosenses. 4 días. 4 días, ¿no? Exactamente. No. Lo que quiero mencionar es que hay un texto donde Pablo apunta que lo que pasó con Marcos es importante, pero después es necesario que lo reciban. Ya les digo, acá está, lo encontré. 4 días, sí, estaban en 3 días, perdón, sí. 4 días dice, salutaciones finales. Pablo se despide de la iglesia en Colosas y dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Y quién? Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si Marcos fuera vosotros, recibidlo. Pablo exhorta a la iglesia en Colosas de que tomen a Bernabé como hijo, que lo adopten, que lo hagan parte, ¿no? Y es como, Pablo se divide de Bernabé, su gran amigo, su gran compañero, a causa de Marcos. Sin embargo, tiene esa misericordia para también perdonarlo. Y gracias, Pablo, por la ayuda. Bueno, nos habíamos quedado en Pafos. Bernabé continúa con Pablo. Perdón, una referencia más. Una referencia más. En la carta de Filemón, una carta que es de reconciliación, en que hay un problema entre Filemón y Onésimo, porque Onésimo le había robado a Filemón, Pablo al final de la carta menciona a Marcos, como evidenciando que la reconciliación que demandaba entre Filemón y Onésimo, él la experimentó con Marcos, entre otros. Está al final de la carta de Filemón. Gracias, Mati. Ok. Viendo en el mapita que tenemos en mano derecha, estamos en la ficha negra en Pafos, avanzan y llegan, versículo 13 del capítulo 13 de Hechos, a Perge, Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Sigue diciendo, versículo 14, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. A Antioquía, ahí arriba. No es Antioquía en la iglesia de Siria, arriba de Jerusalén, sino es Antioquía de Pisidia. Lo encontramos también en el otro mapa. Y sigue diciendo, y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura, la ley y los profetas de los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y sigue diciendo y sigue hablando. Y vemos como Pablo ya tiene un bagaje en cuanto a conocimiento. Él era un judío, él conocía muy bien todo lo que tiene que ver con respecto a la ley, las historias, pero no lo voy a leer todo porque ya se fijan cuánto dedica el libro de los Hechos en el capítulo 13 al discurso de Pablo. Hasta el capítulo 52, versículo 52, vemos cómo Pablo está ahí ministrando a la iglesia, en este caso de Antioquía de Pisidia. Si quieren lo pueden leer tranquilamente para no ahora estar leyendo demasiado. Y dice en el versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero, otra vez la imposición, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Es decir, porque ellos se ven obligados a salir de la región de Antioquía de Pisidia, porque otra vez los quieren sacar, los quieren seguramente asesinar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan a Iconio, el capítulo 14. Están en Iconio, tenemos para leerlo ahí lo que pasa, no lo voy a leer por amor al tiempo, y después pasa este gran acontecimiento en Listra. De Iconio se van para Listra, y en el versículo 8, del 8 al 20, tenemos todo lo que pasa, que muchas veces les traemos aquí la memoria del grupo, cuando Pablo es apedreado, literalmente apedreado, y lo toman por muerto. Lo toman por muerto. Está en este contexto, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Fíjense lo que dice
el versículo 19. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y aquí termina la primera parte del viaje misionero de Pablo. Es decir, al tipo lo apedrean, lo toman por muerto los demás, los discípulos van a buscar el cuerpo de Pablo, Pablo se levanta seguramente por pura gracia del Espíritu Santo, ¿y qué dice el versículo? Al día siguiente agarra viaje con Bernabé y se va para Derbe. Y ahí finaliza la primera parte, en capítulo 14, versículo 20. Y después comienza todo lo que es el retroceso, que lo tenemos igual acá. De Derbe se vuelven para Listra, de Listra vuelven otra vez para Iconio, de Iconio se vuelven para Antioquía de Pisidia, de Antioquía de Pisidia vuelven para Perge, están haciendo como el camino de ida, vuelven para